Entonces, vamos a reaccionar a ¿por qué Hollywood está en guerra con los nerds? De Elch Tales o Elch Tales. Con los nerds, y he llegado a esta conclusión después de varios años de ataques fans. Espérate. Hollywood está en guerra con los nerds, y he llegado a esta conclusión después de varios años de ataques fans tóxicos por parte de equipos de producción, a través de la prensa y las redes sociales, y de ver cómo profesionales apasionados por las obras originales de fantasía y ciencia ficción son silenciados y en última instancia apartados de los proyectos que las adaptan. Lo de Henry Cavill fue muy triste, ¿saben? O sea, el tipo le hicieron la jugarreta más fea que hay. Él deja de Witcher por volver con DC y luego lo sacan de DC, y cuando vuelve a The Witcher le dicen, pues no vamos a seguir la historia como está en los libros. Y él, que es un fan, dice, pues si no va a estar como en los libros, no quiero estar aquí. Y al final castearon ya al hermano de Thor, bueno, al hermano de Chris Hemsworth, al ex de Miley Cyrus, que no creo que le vaya a dar la altura que la historia merece. Y se van a alejar tanto del material origen, ¿para qué adaptan algo si se van a alejar? Es absurdo. Tal vez penséis que me equivoco. Después de todo, hoy en día tanto el género de la fantasía como el de la ciencia ficción son muy populares, y todas las grandes productoras han hecho todo lo posible por hacerse con los derechos de una o varias de las grandes franquicias que forman parte de ellos. Pero dejar que os cuente mis argumentos y ver si vosotros le podéis dar otra explicación a lo que está pasando. Para empezar, recordemos cómo se hicieron tan populares estos géneros. Nací en los 90 y a finales de esta década e incluso a principios de este siglo, si estabas metido en el mundo de los videojuegos, te molaba la fantasía o te ponías una camiseta... Éramos parias. Gente, ser friki en los 90 incluso en los 80 y en los 90, ser friki era ser un paria de la sociedad. Eras repudiado por tus compañeros de clase, por toda mujer que existiera en el planeta. Eras repudiado incluso por tu familia. O sea, eras un paria, Camiseta de Marvel, la etiqueta de friki te la ponía mucha gente. Y las miradas... De hecho, la palabra friki viene de freak, de ser raro, de ser, pero no raro de raro, de ay, eres rarito, no, de raro de decirte como engendro, básicamente. De decirte que eres como una especie de engendro de circo, un mutante, un deforme. Eso significa freak. Y de ahí viene la palabra friki. No es una palabra bonita, es una palabra despectiva a la que con mucho esfuerzo le hemos dado una connotación hoy en día por el cual nos podamos sentir orgullosos de hablar de cultura friki. Pero no fue creada para eso. Miradas de condescendencia e incluso desprecio no faltaban. Las novelas de fantasía en general... Este es Dries Do'Urden. Este tipo sabe cosas. Este Dries Do'Urden, uno de los personajes más amados de Calabozos y Dragones. Este tipo era friki de los fuertes. En general, eran consideradas infantiles e inferiores por los desconocedores de las mismas. Y si te metías en el terreno del cómic o la animación, ya ni te cuento. Sí. No me quiero imaginar... De hecho, todavía hay una lucha en Hollywood, ¿no? Con esto de, hey, la animación también es cine. Dejen de decir que la animación es para niños. O sea, es una cosa brutal como encasillan un medio y simplemente ciertas élites quieren segregar a todo lo que no hace lo que ellos hacen. O sea, todo aquel que quiera hacer algo distinto. Ah, que tú haces un cómic. Ah, pues un cómic no es literatura. Ah, que tú no escribes contemporáneo, ni escribes como el boom latinoamericano. Entonces tú escribes de fantasía y ciencia ficción. Eso es literatura de segundo nivel. Jamás vas a recibir un premio Nobel. En serio, nunca se ha entregado un premio Nobel a un escritor de ciencia ficción o fantasía. Por eso, la ciencia ficción y la fantasía se inventó sus propios premios. El Hugo y el Nebula, porque nunca la literatura tradicional los iba a reconocer. Y ellos entendieron, dijeron, pues no nos van a dar un Nobel porque escribimos estos géneros. Pues me la suda. Vamos a formar nuestros propios premios con juegos de azar y mujerzuelas. Y la verdad, yo aprecio más a un escritor que ganó el Hugo y el Nebula a uno que escribió el premio Nobel. Cómo fue la situación en los 80 o los 70. Ahora, en 2022, no creo que esto sea un problema con lo popular que se han vuelto, pero no siempre fue así. ¿Y sabéis por qué han alcanzado toda esta popularidad y aceptación? Porque por suerte para mí, los auténticos nerds suelen tener tanta pasión por estos géneros que no les dan la espalda por mucha presión que tengan en su entorno para hacerlo. Una pasión que les lleva a una curiosidad creciente que puede ser insaciable. Recuerdo que la vecina nos decía que éramos satánicos porque jugábamos Calabozos y Dragones y escuchábamos Mago de Oz.
O sea, o escuchábamos Mago Dios y Linkin Park, ni siquiera escuchábamos Sabaton, o escuchábamos en esa época algo bien heavy, no sé, Creator, eh, alguna banda mucho más pesada. Escuchábamos Linkin Park y Mago de Oz y jugábamos rol. Éramos un grupo de nerds de noche tirando dados disfrazados de elfos y la gente venía a decirle a las mamás de uno, es que ellos están haciendo rituales satánicos. Vayas viejas. Curiosidad por un universo fantástico lleno de nuevas posibilidades, por los personajes que lo habitan y por sus historias. Cuando una persona así tiene una idea o quiere adaptar una novela, un videojuego o hacer una secuela, esta pasión es lo que le impulsa, una pasión que incluso roza con la obsesión. En el pasado, personas así, involucradas emocionalmente en estas historias, buscaron todos los medios necesarios, incluyendo financiación, para hacerlas realidad y tratar de crear obras maestras del cine. Su principal motivación no fue el deseo de ensalzarse a ellos mismos, sino de ensalzar la historia que nos estaban contando. Bueno, depende. De hecho, los géneros que más autoinserción tienen son la fantasía. Precisamente porque este montón de frikis, que también hay que decirlo, no eran las personas más sociables del mundo, o no eran sociables por sus gustos, o no tenían los mismos gustos que los demás porque no eran sociables. No sé cuál vino primero. Pero también hay que decir, los frikis no somos las personas más sociables del mundo. Hoy en día tal vez sí, pero en ese momento no. Y la mayor cantidad de autoinserciones también están en la fantasía. Decir que lo hacían todos sin querer engrandecerse a sí mismos también es mentira. Es una mentirilla. Fueron nerds o fans, si lo preferís, los que tenían el control creativo y conformaban los equipos de producción de las películas que formaron parte de lo que considero las dos edades de oro de los géneros de fantasía y ciencia ficción. La primera de ellas fue en los años 80. En esta época, el auge de efectos especiales permitió que tanto historias originales como adaptaciones de novelas de estos géneros salieran a la luz, y nos dejaría obras míticas como Star Wars, Blade Runner, Regreso al Futuro, Dune o Willow. En la segunda tengo una opinión más subjetiva, ya que me pilló en mi niñez y al inicio de mi adolescencia, pero a finales de los 90 y principios de los 2000 hubo un fuerte tirón del género de fantasía en la literatura, y no tardó en plasmarse en el cine. Las novelas de Harry Potter, por ejemplo, tuvieron su primera adaptación en el cine en 2001. J.K. Rowling quería que fuesen lo más fieles posibles a los libros y este... Es que 2001 fue el boom de la fantasía, o sea, sacaron la primera de Harry Potter que fue un éxito total y sacaron La Comunidad del Anillo, o sea. 2001 fue un gran año para ser friki. Fue uno de los principales... Al menos para el cine. ...motivos por los que la Warner consiguió los derechos. Adaptando la trilogía del Señor de los Anillos, Peter Jackson nos traería en 2001 La Comunidad del Anillo, seguida por Las Dos Torres y El Retorno del Rey en 2002 y 2003. Y por otro lado, George Lucas sacaría en el 99 La Amenaza Fantasma, iniciando la trilogía de precuelas de Star Wars. Y este mismo año saldría The Matrix. Finalmente, actuando de puente entre esta época y la que vivimos, en 2011 sale la primera temporada de Juego de Tronos, adaptando las novelas de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. La relevancia que todas estas películas tuvieron, y más importante aún, siguen teniendo hoy en día, es uno de los motivos por los que las grandes productoras han acudido a ellas en el presente para conseguir contenido, sobre todo porque en 2015 las ideas en Hollywood ya empezaban a escasear. ¿Por qué en el 2000 y cerca del 2000, o sea, finales de los 90, principios de los 2000, fueron tan buenas estas obras? Porque precisamente todos esos nerds que crecieron bajo ese yugo de la sociedad conservadora, porque no hay otra forma de decirlo, se volvieron profesionales, se volvieron artistas, los que realmente sobrevivieron a todo ese escarnio social. De hecho, hubo una época en la que salían tratados de periodistas o de psicólogos diciendo de que todo aquel que jugara Calabozos y Dragones era satánico. Lo que hicieron en la última temporada de Stranger Things, eso pasó en la vida real. Los cristianos salían, que era la mayoría de la gente, casi todo el mundo era religioso en esa época, súper conservadora. Los católicos, los cristianos, salían a golpear a cualquier niño que jugara Calabozos y Dragones. Los padres les prohibían jugar Calabozos y Dragones. ¿Por qué? Porque se había dicho que eso incitaba el satanismo. Entonces, si mataban a alguien, no era un asesino, era un jugador de Calabozos y Dragones que en un ritual satánico lo hizo. Era una época reabsurda.
Y existió, fue real, o sea, hubo una cacería de brujas contra cualquier persona que le gustara la fantasía en esa época. En Stranger Things lo retratan bastante bien, cómo el monstruo empieza a matar personas y la gente culpa es al, al Hellfire Club. Porque, como claro, dice Hellfire en la camiseta, son satánicos, ellos hacen rituales y matan gente. Era una cosa absurda, pero uf, Mientras que la ciencia ficción y la real. fantasía en particular habían ido ganando mucha popularidad. Lo mismo ocurría con los videojuegos y la cultura gamer, que se veía más aceptada. Parece ser que con el paso de los años lo nerd se había vuelto popular. Las novelas de increíble éxito y sus adaptaciones dieron visibilidad a estos géneros. No terminé la idea, sí. Bueno, todos esos nerds que crecieron en esa época siendo perseguidos como parias, se volvieron artistas y le pusieron mucho cariño a todas esas obras que querían. Señor de los Anillos, Harry Potter, las hicieron con mucho, mucho cariño. ¿Qué pasó? Que ahora esa generación ya no está. La generación que está ahora es una 20 años después, ya no estamos en el 2000, estamos en el 2020. ¿Qué pasa? Esa nueva generación que surgió son gente que creció viendo esto, pero que no le importaba, que no le importa, lo que quieren es dinero. Entonces ya lo que crean es contenido para producir dinero y no le ponen cariño. Por eso es que hoy en día uno ve adaptaciones de libros que son basura, a pesar de que el libro sea buenísimo. Que ahora interesan a mucha más gente. Las grandes productoras así lo entendieron y decidieron invertir, cada una de ellas tratando de apropiarse de al menos una gran propiedad intelectual para no salir perdiendo en este nuevo nicho contra la competencia. Muchos creíamos que esto supondría una tercera edad de oro del género, pero lo que nos encontramos distaba mucho de lo que habíamos tenido hasta entonces. Pero a mí Ready Player One me gustó mucho. No es una obra maestra, pero me pareció chévere. Las secuelas, precuelas y spin-offs de Star Wars. Las nuevas películas de Star Trek. Gracias, JJ Abrams. No, las nuevas de Star Trek son buenísimas. Yo nunca vi Star Trek de niño porque sí es demasiado viejo hasta para mí. Y en televisión colombiana nunca la dieron. Pero las nuevas de Star Trek me parecieron muy buenas. Y series como Rings of Power, The Witcher, Wheel of Time o la reciente Willow, que cada vez se parecen más a series como Gossip Girl y menos a una historia ambientada en el mundo de fantasía. Y ojo, que yo vi Gossip Girl y me entretuvo mucho más que estas series. Ok. Lo que debió ser una buena noticia para los amantes de la fantasía y ciencia ficción en general, se convirtió en una tragedia. Lo de Big Bang Theory es curioso, porque Big Bang Theory es una historia creada con personajes nerds, no para homenajearlos, sino para burlarse de ellos. Y resulta que la gente terminó amándolos y impulsando a mucha gente que conoció muchos productos gracias a Big Bang Theory, pero la serie empezó para burlarse de ellos. ¿Cómo hemos llegado a esto? El motivo principal es uno de los mismos motivos que ha causado este conflicto entre estas productoras, o Hollywood en general, y los fans. Y es que tanto estos estudios, que cada vez influyen más en los aspectos creativos de sus producciones, como las personas a las que eligen para dirigir estos proyectos, o no entienden el género de fantasía, Total. o directamente lo desprecian. Eso es cierto. Hay gente que no le gusta el producto que le mandan a adaptar, pero es que es trabajo. Y termina siendo basura. ¿Por qué? Porque no le gusta el producto. Yo voy a montar mi propia historia. La gente no quiere ver tu historia, quiere ver la historia que leyeron o que conocieron plasmada en la pantalla. Está bien, hay que tomar ciertos cambios para poder adaptar, como lo hizo la serie de One Piece. Hubo muchos cambios, pero son para adaptar. Otros sí son, digamos, más dudosos. Pero la gente lo disfrutó. ¿Por qué? Porque hay cariño. Se ve que realmente quieren mostrar lo que la serie mostró. Pero que hacen unas cosas. Y es que showrunners, directores y guionistas que están a cargo de muchas de estas nuevas producciones distan mucho de ser fans de las obras de las que provienen ni de los géneros a las que pertenecen. Total. A diferencia de los creadores nerds, que tienen como principal motivación ensalzar la historia. Por cierto, la película de Avatar, el último maestro aire, es tan mala a pesar de tener tan buen elenco, porque lo tiene, y tener tan buen director, porque es Shyamalan, que lo es. No funcionó. ¿Por qué? Porque a Shyamalan lo obligaron a dirigir esa película y él no quería. Entonces, si te obligan a dirigir una película que no quieres, pues va a ser un desastre. Punto. Que quieren contar. I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should. Es que mira tú eso. Si eso no es un nerd, nada lo es.
honor Tolkien by putting his messages into do it. it, which was not the easy way, Arcane but, fue muy really this, buena. pursuit of hey, this is what we think our audience wants, and it's ambitious and crazy. Aquí priman me acordé de motivaciones algo. muy distintas. El dinero, la legendaria audiencia moderna y la fama personal por encima de todo lo demás, y sobre todo por encima de la historia. Hollywood pone al timón gente que no disfruta ni entiende estos géneros. ¿Cierto? ¿Cómo puedes afirmar tal cosa, Elf? ¡Eres un ignorante! Querido espectador, desconozco muchas cosas en este mundo. Cualquiera que me Ah, conozca mira, trata a sus espectadores como yo a ustedes. Qué lindo. puede afirmar que me falta un tornillo. Pero aunque uso gafas y a veces hago oídos sordos a los consejos que me dan, aún puedo ver y escuchar. Y este año he tenido que ver y escuchar mucho de esto. El mar no se equivoca. El vestuario de los personajes en estas producciones de fantasía modernas parece recién salido de la tintorería. Sí. Las armaduras de combate se parecen más a los disfraces que llevaba yo a los carnavales de mi escuela en primaria Ey, es que a una cierto. armadura real, aunque al menos los disfraces que yo usaba eran de mi talla. Los personajes se mueven de un lado a otro del mundo más rápido de lo que se tarda en llegar del centro al aeropuerto Sí, de Barajas en abusan Madrid. de las elipsis. Y en tribus y aldeas medievales hay más diversidad sociocultural de la que puedes encontrar en cualquier ciudad del mundo, salvo tal vez Londres o Nueva York. Por ahí hubo una crítica a una una película que van a hacer y le preguntan al director ¿por qué no hay más inclusión? ¿Por qué no hay más diversidad en su película? Y dice, mi película es sobre un pueblo europeo en el siglo XIV. ¿Qué diversidad quieres que coloque? Obviamente todos van a ser tipos europeos blancos. La gente se pone absurda con ese tema. Si hay algo importante en el género de la fantasía y la ciencia ficción, a mi parecer, como random youtuber, es que los mundos sean verosímiles. Puedes meter Sí. toda la magia, fantasía o dragones que te apetezca, pero tiene que haber una explicación detrás, o tu historia deja de ser buena para ser un mal chiste, por mucho que pongas al típico personaje que se burla de la propia trama que estás contando en pantalla. Dios, yo odio ese personaje. Es como que, ja, mira lo ridículo que somos. Pero somos conscientes porque nos burlamos de nosotros mismos. No, no. Así que si no encuentras una explicación para teleportar personajes de un lado a otro, que tu vestuario esté más limpio que la ropa que exponen en Zara, y que cada miembro de tu tribu de ermitaños parezca salido de un rincón distinto del mundo, no lo hagas. Pero no quiero andar más en esto. Mi punto es que estos showrunners, directores, guionistas no parecen entender cómo se crea una historia de género fantástico ni parecen dispuestos a aprender a hacerlo. Por eso tengo muy claro que, en el fondo, desprecian el género de fantasía y miran por encima del hombro a los fans. Resulta paradójico, porque sin los nerds que crearon las obras originales, esta gente estaría en paro. Cierto. Modestia, gratitud, humildad, digamos que no son valores al alza en el Hollywood actual. Ahora ellos tienen razón o tú eres un tóxico. Esa es nuestra elección. ¿En qué me apoyo para afirmar que desprecian el género y a los Dios, fans, sí, además eso de lo pasa. terriblemente producidas que están en sus obras y la falta de respeto que tienen al material original? Pues probablemente se pueda intuir por la manera en la que, después de recibir críticas argumentadas hablando de todos los problemas que tienen estas obras, las productoras de estas series y películas y su reparto hacen declaraciones y campañas de marketing en las que nos tachan de puristas, machistas, racistas, homófobos, en fin, lo que toque en la producción de turno, aunque lo resumen con un tóxico generalmente en los titulares. Por si esto no fuese prueba suficiente, luego nos encontramos... Los fandoms son tóxicos, las cosas como son. O sea, tampoco vamos a decir, no, es que todos los nerds. Ya hablamos de los fandoms aquí, los fandoms son retóxicos. Hay gente mala en todas partes. a uno de los pocos nerds que ha sobrevivido en Hollywood, Henry Cavill, que intentando defender como puede los proyectos en los que ha trabajado desde su posición de actor, Eso tampoco es del todo cierto, porque cuando tú lees el primer libro de The Witcher, que es literalmente las dos primeras temporadas, la mayor parte de las dos primeras temporadas está adaptada del primer libro, solo del primer libro, y mezclan cosas del tercer y cuarto libro, del segundo, tercer y cuarto libro, como para mezclar, porque los primeros dos libros de Witcher son solamente cuentos, no son novelas, son cuentos. Y cada capítulo se siente como tan dispar porque literalmente es un cuento en el libro, el primer libro, que es El Último Deseo. Y solamente en el primer capítulo hay como 4 cosas que son absurdísimas, porque el libro dice todo lo contrario. Y Henry Cavill no dijo que no. ¿Por qué? Porque wow, es mucho más hollywoodense. Por ejemplo, en la serie le dicen a Henry Cavill, ¿por qué llevas 2 espadas, brujo? Y él dice, la de plata es para matar criaturas
y la de acero es para los humanos. Cuando en el libro Geralt se ríe de eso porque le dicen, dicen que los Witcher cargan 2 espadas, una de plata para las criaturas mágicas y una de acero para los humanos. Y él se ríe por dentro, no les dice nada, pero en su monólogo interno dice, eso es absurdo, la gente nos teme, porque obviamente hay mucho racismo con los Witcher en este mundo. Y él dice, pero es absurdo, lo que la gente no entiende es que no todas las criaturas se matan con plata y la plata es muy blanda. Podría romper una espada si intento matar un animal muy duro con una espada de plata. Necesito la de acero. Ambas son para matar criaturas mágicas. Nosotros no cargamos armas para matar humanos por necesidad porque no vivimos de matar humanos. Es el mensaje totalmente opuesto. Y así hay como 2 casos más, donde el libro dice totalmente lo contrario a lo que dice Geralt de Rivia en la serie. Ha acabado renunciando al ver algunas de sus historias preferidas arrastradas por el fango con su cara en la portada, como ocurrió en The Witcher, o dejado de lado para dar paso a nuevas generaciones de Eso es cierto, el Superman de Henry Cavill no es Superman. Es un tipo con los poderes de Superman y el traje de Superman, pero el Superman de Henry Cavill no es Superman. Especialmente porque dejó morir a su papá. O sea, eso es la cosa más absurda que yo vi en el cine de una actuación de Superman. Superhéroes, como en Superman. Si después de los ataques que los fans hemos recibido, incluso tratándose de actores como Henry, o la destrucción del legado de autores como Tolkien o George Lucas, acompañados de campañas insultantes hacia los propios fans de estas franquicias, no es prueba suficiente de que Hollywood está en guerra abierta contra los nerds, no sé qué más razones puedo daros. Toda la vida. Pero sí creo que las cosas han cambiado este año. Sí, hemos tenido series realmente desastrosas. Y las primeras críticas de Blood Origin no pintan bien para el fin de año. Pero siento que las cosas han empezado a cambiar. Siempre hay fans que van a ser críticos de una adaptación. Pero esta vez no son unos pocos ante una obra que no ha seguido el canon, o unas precuelas que no estaban a la altura. No, las precuelas de Star Wars estuvieron a la altura. Eso sí no me lo puedes decir. Henry Cavill no es Superman, es perfecto. Ok. Dale. Pero mira, aquí sí no. Las precuelas de Star Wars son buenísimas. Yo, con temor a que me apaleen en internet, diría que varias películas de las precuelas o la trama de las precuelas es más sólida que la trama de la trilogía original. ¿Por qué? Porque las precuelas fue hecha por un solo escritor y un solo director, mientras que la trilogía original fue hecha por 3 guionistas diferentes, con 3 correctores distintos y por 3 directores distintos. George Lucas solo dirigió la primera película. Las otras 2, El Imperio Contraataca es buenísima. Y es una gran secuela, pero El Retorno del Jedi no es una buena película. Uno la recuerda con mucho cariño por la nostalgia, pero no es tan buena. Yo prefiero como final de trilogía al El Retorno de los Sith. La pelea final del Retorno de los Sith es todo lo bueno que se puede tener en Star Wars. Las de Disney sí son basura todas. La de las originales. Siento que esta vez la respuesta es mucho mayor y en un frente unido, porque incluso gente que no es tan seguidora de estos géneros, pero que ya está familiarizada con ellos después de años de Harry Potter o Juego de Tronos, están levantando la voz. O espectadores que simplemente ponen alguna serie en Netflix de vez en cuando y están hartos de ver las mismas tropes de siempre con personajes planos y sin trasfondo. En mi opinión, subestimaron el respeto que se le tiene al legado de Tolkien y esto marcó un punto y aparte. Si hubo fuertes críticas por parte de algunos fans hacia las películas de Peter Jackson, ¿qué esperaban sacar? Dígame. Al menos en la trilogía de precuelas no hay un beso incestuoso por culpa de cambios de guión de y ahora. Exacto. Eran hermanos separados al nacer. Es el tipo de cosas que me refiero. O sea, no tenían no sabían para dónde iban. Ellos iban a la marcha, en el camino. Y por eso hay tantas cosas. Cuando George Lucas tomó otra vez los derechos de las películas, reescribió un montón de cosas, como el hecho de que Han Solo moviera la cabeza en el disparo contra Grido para que Grido se viera como que atacara primero. ¿Por qué? Porque George Lucas decía, Han Solo yo lo escribí como si fuera un canalla, o sea, Han Solo no es un héroe, es una porquería de ser humano. Era un tipo que mataba antes de preguntar, no es un héroe. La gente lo convirtió en un héroe porque era popular, solo por eso. Y
él quería que Luke quedara con Leia, el elegido con la princesa. Pues muy típico y todo, pero sí, George Lucas es así. ¿Qué se le puede hacer? Y él quería que este quedara como un canalla, un tercero en discordia, pero un canalla más. Que para él dice que el terror, fue un horror y un error que Leia quedara con Han, porque Han es un asesino y él no creía de que Leia, siendo una persona tan buena y con tan buenas intenciones, terminara con un asesino. ¿Qué hizo? Reescribió esa escena. Con CGI le movieron el cuello a Luke, a Han Solo, para que Grido disparara primero. Pero no es cierto. En la versión original, Grido, cuando va a Grido ni siquiera sacó el arma. Grido estaba quejándose con Han Solo y Han Solo lo mata. Y Grido intenta defenderse un poco, pero Han Solo dispara primero. Hay un meme de la comunidad de Star Wars sobre eso. Y otras cositas más así. Sí, que Luke y Leia fueran hermanos es una absurdez, especialmente porque hay una escena donde le pregunta Luke a Leia si recuerda a su mamá, si recuerda a su madre, o sea, la de ambos, y ella dice que sí. Cuando es estúpido, porque sabemos que en las precuelas Padme muere al momento del nacimiento. Hay un montón de cosas así. ¿Sacar de una serie tan mediocre y irrespetuosa? En cualquier caso, ahora Hollywood ya no está marcando su agenda de manera unilateral. Uy, ¿saben que la de Winter Soldier me pareció un mensaje tan metido con calzador? O sea, ¿realmente hubo un personaje directamente racista en Winter Soldier? Porque no lo recuerdo. O sea, era más Sam Wilson sintiéndose menos por sí mismo que otra cosa. Porque al final hay un discurso de sí, dejen a... Pero, no sé, creo que... Y las campañas de marketing llenas de odio y malas intenciones ya no son suficientes para aplacar la mayoría de la opinión crítica. Ni tampoco la compra de críticos de cine profesionales significa nada ante el auge de opiniones libres en las redes sociales. Podrán argumentar y poner excusas, hablar de audiencias modernas o de inclusión y diversidad en el mundo del entretenimiento, pero al final la calidad y la falta de pasión a la hora de hacer estas producciones... Mira, yo algo que si no les... Mira, para mí los enanos podían ser del color que quisieran. Yo algo que no les perdono es que las enanas no tuvieran barba. Eso es la cosa más tolkiana que existe, que los enanos, incluso las mujeres, tienen barba. No tienen ni idea de cuánto hablan los libros sobre eso. Que las enanas y los enanos se distinguen por muy poquito y que para el ojo común son iguales porque ambos tienen barba muy larga. Me da igual el color, me da igual si era asiática, podía ser verde la piel si te da la gana, pero que tuviera barba. Les retrata más allá de todo lo que puedan contarnos. Porque a pesar de todo, aun en estos tiempos tan superficiales, aún hay profesionales y fans que tienen la pasión que se necesita para hacer una buena producción de fantasía y ciencia ficción. Tenemos ejemplos en todos los géneros de lo que se puede conseguir poniendo el empeño y la persistencia necesaria para crear una obra de arte. Lo he experimentado de manera personal en el cine cuando vi la nueva adaptación de Dune, que me hipnotizó. O a finales del 2021, cuando la serie de Arcane se estrenó y me dejó boquiabierto, revolucionando la animación y con un nivel de detalle que sorprendió por su calidad narrativa y por lo mucho que emocionaba. Esta serie sí que fue creada por auténticos artistas y gente realmente apasionada por su obra. Ni los showrunners ni el estudio de animación Fortiche habían hecho anteriormente una serie así, y su única experiencia consistía en vídeos musicales y de marketing. Os dejo en la descripción el enlace a la primera parte del documental de cómo se creó, que me tuvo casi tan boquiabierto como la propia serie. ¡Qué demonios! Ya que me he venido arriba voy a mencionar también al equipo creativo de Square Enix, que con Naoki Yoshida a la cabeza consiguió convertir un auténtico fracaso de videojuego, el Final Fantasy XIV, en uno de los mejores, con una historia que es una obra de arte en mayúsculas. No lo he jugado. También os dejaré el link del documental que cuenta cómo revivieron esta franquicia. Porque si algo me motiva es ver cómo todos estos profesionales del entretenimiento lo dieron todo para contar su historia. Una historia de la que están orgullosos y que les acompañará toda la vida. Irónicamente, ellos sí que pasarán a la historia, y lo harán precisamente porque no antepusieron sus intereses personales ni cualquier influencia externa sobre lo que les apasionaba, y volcaron todas sus energías en desarrollar y mostrarnos sus obras en las que expresaron todo su arte. Eso es cierto. Muchos me preguntan cómo escribir fanfic. Bueno, una de las formas de escribir un buen fanfic es ese. ¿Puedes hacer cambios? Sí, pues es un fanfic, digo. La gracia del fanfic es hacer cambios en la historia y no narrar la misma historia de siempre. O la historia que ya es popular. Pero respeta
a los personajes, respeta lo que quiso transmitir el autor con esa obra. Es como el meme este de Dragon Ball AF, que el autor es un loquito que cree que siendo Dragon Ball es violenta. Dragon Ball no es violenta. Sí, habían escenas con más o menos sangre, pero la esencia de Dragon Ball no es ser violenta. Y muchas personas, en lugar de entender la obra, lo que quieren es plasmar la idea que tienen ellos de la obra, o plasmar lo que ellos quieren plasmar, pero con la obra de fondo. Y así no funciona. Eso es una ofensa para los fans y es una estupidez. Es como dispararse al pie. Estas obras se adaptan precisamente porque ya tienen una base de fans que hacen de que pueda ser rentable, de que funcione en taquilla. Y si tú traicionas a los fans por buscar conquistar a nuevas personas, estás arruinándolo, porque a las nuevas personas no les interesa y a los fans la odian porque estás arruinando, estás destruyendo la obra que sí aman. Lo mejor que puedes hacer es adaptarlo de la mejor forma posible. Si no te interesa una obra, no la hagas, punto. Debería ser. Pero bueno, al final todo esto es negocio. Si a mí me ofrecen adaptar un libro de Paulo Coelho por muchísimos millones de dólares, no sé si diga que no, a pesar de que deteste a Paulo Coelho. Entonces, he ahí. Así que les deseo suerte a Hollywood en esta batalla, porque por pocas obras como estas que... Dígame. Dragon Ball Evolution es un fanfic mal hecho. Y de los malos, malos. De hecho, hay muchas obras que se supone que son adaptaciones, pero en realidad son fanfics de los malos. Eso de poner a Goku en la escuela, Dios, ¿a quién se le ocurrió? estén saliendo últimamente se suman a las que ya tenemos y nos acompañarán durante décadas, siendo siempre un claro contraste de cualquier propaganda con nombre usurpado que nos quieran vender. Si queréis saber más acerca de mis propaganda con nombre usurpado, ¡wash! Me encanta esa frase. Opiniones de lo que pasó en el caso de Disney, os dejo por aquí el enlace a mi vídeo de la caída de Disney. Por lo demás, espero poder ver vuestras opiniones sobre la batalla cultural en los comentarios y, como siempre, os agradezco si le dais al like si os ha gustado el vídeo. Para más contenido, siempre podéis suscribiros al canal y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino. Me pareció muy buen video. Algunas cosas no estoy de acuerdo, pero en muchas otras sí. Me pareció buenísimo video. Lo de Mulan es una mentada de madre. Sí, total. Mulan es horrible. Reacciona a Mohamed Dávila. Dale, la próxima reaccionamos a Mohamed Dávila.